Bueno, boas tardes, benvidos un día máis a Bogón 91. Hoxe temos o prazer de contar cun convidado que está totalmente orientado ás artes gráficas. Ele é Miguel. Miguel, benvido, moitísimas gracias por estar aquí con nós. Hola, muchas gracias. Encantado. Miguel, gustaríame, se pode ser, por favor, que te presentes por ti mesmo, que nos contes un pouquiño que é o que faz dentro do mundo do, do visual. Bueno, pues soy Miguel, como diseñador y un poco como creador, Miguel Anónimo, y soy sobre todo diseñador gráfico y director de arte, es a lo que me dedico. A crear marcas, a crear gráficas de exposiciones, libros, lo que haga falta. Miguel, por que escolleches o nombre de Miguel Anónimo? Pues esto es un poco chorra porque yo lo escogí cuando me creé la primera página de Facebook, bueno, mi primer perfil de Facebook, es cuando explotó todo este rollo de la privacidad y tal. Y entonces me puse anónimo porque no quería que Facebook tuviese datos míos. Y apenas usaba Facebook y tal. Solo que con el tiempo me acabó gustando y lo acabé usando como nombre artístico y como nombre de diseñador y todo. Y me gustó y además me gusta la confusión que crea alguna gente que piense que es mi apellido, de verdad, me hace chiste. Xogando coa confusión e xogando cas ideas é unha das cousas ás que ti tamén te... Bueno, as que ti tamén non, as que te adicas directamente, porque ti eres diseñador gráfico e tamén comentaches que eras director creativo. Explícanos un pouquiño, por favor, Miguel, que é ser diseñador gráfico, que se dedica unha persoa que se dedica a ser diseñadora gráfica e director creativo. Pues para mí la parte de diseño gráfico y dirección creativa es como que está un poco difusa, ya depende, porque es más un rol dentro, dependiendo del volumen del proyecto y la cantidad de gente que trabaja en él, pero sobre todo la parte de diseño gráfico es trabajar con imágenes para dar soluciones de comunicación, que en la carrera se enseñan que tienen que ser prácticas. A mí siempre me gusta que también que tengan un toque personal de alguna manera, porque es un poco lo que diferencia a los estudios, a los diseñadores. Y luego la dirección creativa simplemente es tener un rol un poco más alto en esta cadena de diseño. Y si hay un equipo, pues poder llevar un poco más que la dirección, la coordinación del equipo de diseño de creativos para tomar decisiones y llegar al final, a la pieza final. Cando falamos de peza, Miguel, falamos de deseño en torno a publicidade, falamos de deseño en torno ás empresas, ou un diseñador gráfico adícase un pouco a todo. Ti realmente, en que te especializas dentro do teu traballo como diseñador? Bueno, yo he estado en muchos perfiles, por así decirlo, porque he pasado por bastantes estudios en el tiempo que llevo aquí en Barcelona, porque no sé, me gustaba probar muchas cosas y entonces cuando me cansaba un poco, me apetecía un cambio, pues lo hacía. Pero yo pieza le llamo a toda la pieza, a todo lo que lleve diseño, creatividad aplicada. Quiero decir, por ejemplo, puede ser un logo, puede ser un flyer, puede ser un libro, puede ser los rótulos de una exposición, puede ser un cartel en la calle. Y luego, bueno, cada pieza en sí tiene, bueno, cada pieza, cada sector y luego cada, no sé cómo decirlo, como cada creador. Porque, por ejemplo, para mí es, aunque hay diseño gráfico en estudios y en agencias, me parece que el enfoque es muy diferente en unos y en otros. Entonces creo que eso, cada contexto tiene sus códigos al final y da un resultado muy diferente. Miguel, ti tamén unha das cousas nas que te adicas dentro do teu traballo, ou un dos, digamos, dos sectores cos que traballas, é o da farmacéutica, non? Sí, Eh, Ti afirmaches cando antes desta entrevista unha cousiña que me contaches foi bueno, que traballas como diseñador e director de arte, traballando a través do branding, especialmente no sector da farmacia, pero intentando huir dos clichés e das estéticas clásicas da farmacéutica. Como fas isto? Porque realmente, polo que falamos tamén, tas como uns estándares moi rigurosos a hora de facer deseño gráfico para unha farmacéutica, non? Que estándares, por exemplo, son os máis comuns e como intentas fuxir ou como aportas esa parte creativa a un sector tan riguroso? bueno, para mí es un poco como, es decir, yo trabajo en este sector ahora por el estudio en el que estoy trabajando, que el 80% de la facturación es farmacéuticas, porque mis jefes venían de una agencia muy grande enfocada solo a farma. Y esto que hablas de que yo quiero escapar del, bueno, que te dije que yo quiero escapar de los clichés de clásicos, yo en realidad lo traslado a todo lo que hago. También estoy trabajando, por ejemplo, en Galicia en un proyecto de una empresa de pintura que se llama Kaizen en Coruña y no tiene nada que ver a nivel gráfico con lo que se espera.
Y lo veo siempre como una oportunidad de diferenciarse. Creo que los sectores, está todo inventado, por así decirlo, y creo que los sectores están muy... Hay como unos códigos muy marcados que siempre se entiende que tienen que ser así y está bien conocerlos para poder romperlos completamente un poco. Obviamente no romper por romper, pero tomar esto como un punto de partida para partir de ahí hacer algo distinto y no parecerse a los demás, porque creo que, yo qué sé, por ejemplo, en los libros que tienes ahí, que veo que hay unos cuantos blancos, pues los negros, sobre todo ese verde, llama mucho la atención porque es el único verde. Pues un poco esta idea de todas las empresas de pintura, todas las empresas de farma, esta es la estética que tienen ellos. De repente nosotros vamos a hacer esto. Pues cuando lo veas en el lineal o cuando lo veas por la calle, lo que sea, pues te va a llamar la atención. Y en cuanto a farmas, que además hay unos códigos, lo que hablábamos, de regulatorios muy fuertes. Hay una legislación de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, dentro de esos límites que te da el sector y dentro de también estos códigos existen porque se han ido construyendo con los tiempos y las empresas suelen ser de gente que ya lleva un tiempo en los sectores. Entonces, también dentro de lo que te permite el cliente y lo que te permite la regulación y la ley, pues intentar romper un poco o convencer al cliente de que hay que hacer cosas nuevas para avanzar y aportar a la marca y al diseño español, catalán o gallego, lo que haga falta. Porque ti tes tamén un pouco a perspectiva dual de ter estudado na Universidade de Vigo, en Galicia, Mm. despois tamén marchaches, tamén te formaches en Barcelona. Son dous ámbitos moi distintos, dous contextos moi diferentes á hora do diseño ou simplemente o que cambia o público objetivo? Bueno, para mí son dos cosas muy distintas por dos razones. La carrera es muy genérica, son pinceladas sobre todo y cuesta mucho después trabajar con eso, por así decirlo, sobre todo si tienes una inquietud bastante específica. Y luego estudié Publi, pero estudié en Galicia, pero luego el máster ha sido de diseño gráfico. Y es lo que hablaba antes de los códigos muy distintos, ¿no? Los clientes de publicidad no suelen aceptar las mismas cosas que aceptan los clientes de los estudios de diseño, porque ya van buscando como unos códigos mucho más comerciales y muchos más estándares. Y un poco el estudio donde estoy ahora, en Bonomic, que es como se llama, como mis jefes venían de una agencia Publi, en realidad, de farma, y los clientes han venido también con nosotros, pues todavía hay como un cierto enfoque comercial en todo lo que se hace. Ujú. Los estudios de diseño suelen tener una inquietud un poquito más... Es que artística no es una palabra, pero sí como un aporte más cultural, como no quieres hacer un banner que ponga con una estrella 50% de descuento, quieres hacer eso de otra manera. Ya sabes que todo el mundo tiene 50% de descuento, pero tú quieres hacerlo muy distinto y que tenga un interés visual, ya no solo un interés comercial. Porque vos realmente cando facedes o diseño, no teu caso, imagínome que igual non te plantexas tanto, bueno, plantexaraste iso, pero non chegas tanto a esa información, pero despois hai algún tipo de estudio, algún tipo de comprobación da finalidade do deseño, da efectividade dese diseño, se funciona mellor ese diseño, se non funciona ben ese diseño. Por exemplo, nos medios web, imagínome que si se fará moito, non? Claro, esto es como un debate muy grande. Yo siempre me han preguntado algunos clientes, es que como el diseño tiene un valor emocional, al ser es decir, todo el mundo opina de diseño, los clientes, el público, es como que hay una frase creo que es de fútbol y diseño todo el mundo opina, pues tiene un valor emocional que es muy difícil después de medir. Cuando mides, por ejemplo, un banner o algo que sí que tiene como un retorno muy inmediato, porque tú puedes medir cuántos clics han hecho, sí puedes saber qué banner funciona mejor y puedes hacer incluso test de A/B de pongo dos banners y veo cuál recibe más clics. Pero todo lo que lanzas al mundo offline, que realmente a mí es lo que más me interesa, aunque también estoy muy interesado en lo digital, pero todo lo que lanzas al mundo offline es muy difícil de medir. Y luego es muy difícil de saber el valor, la repercusión inmediata que tiene. Porque a veces tiene que asentarse, tiene que la gente acostumbrarse a ello, tiene que la gente acabar apropiándoselo y que le acabe gustando y eso siempre cuesta mucho medirlo, porque al principio puede que no tenga una efectividad buena, bueno, una efectividad buena que alguien te diga, oye, vengo porque he visto esto, pero luego al final la gente se hace las marcas suyas, basta con ver los clubes de fútbol. Yo no sé nada futbolero, hablo todo el rato de fútbol porque está en la cultura, pero Ujú. los clubes de fútbol, por ejemplo, pienso aquí en Barcelona se hizo un rebranding de la identidad del Barça, del escudo, no se cambió casi nada, pero la gente se echó las manos a la cabeza porque ya habían hecho suyo la marca anterior. Y entonces es un poco, sobre todo cuando haces este tipo de cosas,
aunque hayas hecho el diseño más efectivo, porque ese logo estaba mucho más pensado para pantallas pequeñas, estaba mucho más pensado para que sea efectivo en los medios digitales y los medios actuales, a nivel efectividad real fue muy, muy baja, porque la gente no lo quería utilizar, no le gustaba. E pasou algo parecido con Correos? Porque Correos, por exemplo, tamén cambiou o seu logotipo despois de non sei canto tempo Sí, co mismo logotipo despois de non sei cantos anos levaban. E houve bastante controversia por tamén pola cantidade de cartos que se invertiron no cambio, porque claro, estamos falando de que non é un medio digital, que tamén está presente online, pero que mayoritariamente está na rúa, e iso tamén é máis custoso. Ti creías necesario, por exemplo, ese cambio? bueno, yo creo que las marcas tienen que crecer con... Hay como una cosa del diseño que sobre todo se nos hacía la carrera, que es que tiene que ser atemporal y tiene que aguantar muy bien el paso del tiempo y tiene que... Pero yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que los contextos van cambiando muchísimo, las estéticas van cambiando muchísimo y creo que aunque la esencia de una marca tenga que ser la misma, por ejemplo en Correo se ve que el logo sigue siendo el mismo, entre comillas, es decir, sigues entendiendo cuál es el referente anterior, creo que hay que ir actualizándose y me parece que era un cambio, no sé si necesario, pero desde luego que está bien hecho. Luego sí, en estas cosas de la administración, los números, yo no sé decir, me cuesta como saber si realmente se ha pagado lo justo por ello o no, si ha sido muy barato, porque al final ves un logo, pero hay 20.000 aplicaciones detrás, estás haciendo los buzones, estás haciendo la web, estás haciendo los sobres, los sellitos, estás haciéndolo todo y nunca sé si realmente se está gastando mucho o poco dinero en estas cosas tan grandes. Entonces falamos de adaptación ao, aos momentos nos que nos encontramos, aos cambios que as empresas se teñen que Mm. adaptar. Falando de adaptación, cando che pedín referentes de xente que che gustara ou xente que che inspirara, faláchesme, por exemplo, de Jessica Walsh e de Stefan Sí, Sandmeister a túa percepción deles, a túa puntualidade neles foi que demostraron que o deseño pode mellorar o mundo actual. Por que pensas eso? esto es un estudio, ahora ya Stefan, por ejemplo, se ha retirado un poco el diseño, es más artista, pero siempre fue un estudio como que le gustó romper mucho, sobre todo los moldes en cuanto a la mentalidad. Por ejemplo, los dos socios, sobre todo Stefan Sagmeister, cada 7 años se toma un año sabático. Y ese año sabático lo dedica a hacer cosas que le apetecen, que son proyectos artísticos o proyectos de investigación social. Por ejemplo, hizo hace poco una película que se llama, bueno, hace poco, hace unos años ya, una película que se llama Happy Film, donde investiga ¿no? cómo intenta coger respuestas en cuanto a la felicidad cómo nos afecta y lo necesaria que es y cómo conseguirla, por así decirlo. Y Jessica Walsh a mí, por ejemplo, me gustaba mucho porque ella entró en el estudio siendo súper joven, creo que tenía 20 y pico años y Stefan Sagmeister ya tenía una carrera muy grande cuando entró en el estudio. La cogió porque era una niña prodigio. Y ella también tiene sus propios proyectos como impacto social más allá del diseño, que luego los decoran con diseño. Al final son diseñadores y entonces transmiten todo esto a lo que hacen. Pero, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama, que igual sí que has escuchado hablar de ello, que se llama Ladies Wine Design, Uh que -huh. son es como para dar valor a la mujer en el mundo del diseño, porque al final, bueno, cuando lo viste en la carrera, y a mí me flipó mucho cuando entré en la carrera, éramos 15 tíos y 80 mujeres, y luego ves en los estudios de diseño, las agencias de publicidad, que los jefes son todos tíos, que la mayoría de trabajadores son todos tíos, y es como, Sí, sí que es cierto. claramente hay un problema aquí. Y ella me gusta mucho que tiene esta iniciativa, por ejemplo, que se llama Ladies Wine Design, que lo que hace es dar un espacio de empoderamiento y de comunicación y de visibilidad a las mujeres. Y entonces, por ejemplo, hay como sucursales, por así decirlo, hay una en Coruña, en Barcelona, en Bilbao. Me gustaba esta capacidad como desde un punto de vista del diseño, de dar visibilidad bueno, aportar a la sociedad de alguna manera, ¿no? Jessica Walsh desde un punto de vista feminista, Stefan Sagmeister replanteándose como lo que es la vida, el trabajo, la necesidad del trabajo, no sé. Falando de A mí, por ejemplo, feminismo, sí, no perdona. digo, por ejemplo, en el caso de Stefan Sagmeister, a mí este mundo de los 7 años, digo, el año sabático cada 7 años, o esta búsqueda de felicidad, cada vez es un poco, no quiero decir ñoño ni tonto, no sé muy bien cómo decirlo, pero imagino que todo el mundo pasa por lo mismo, pero como desencantado con la concepción del trabajo en sí. Como la necesidad de tener que estar 8 horas en un sitio, esclavo, es que me siento como un poco esclavo del trabajo, por así decirlo. Ti Como, consideras iso ahora, non? O sea, quero decir,
no teu traballo actual consideras que eso ocorre ou pensas que é unha concepción que pasa en xeral? No, creo que para mí es una cuestión general del concepto de trabajo. Es decir, a mí mi trabajo me gusta en realidad. Lo que no me gusta es tener que depender de él. Y sé que tengo que depender de él. Al final vivimos en el mundo en el que vivimos, que hay que ser productivo, que hay que ganarse el pan y todo el rollo. Ujú. Pero me cuesta a veces pensar que esas 8 horas tengo que, bueno, en realidad nunca son 8 porque son 9 o 10, depende de lo lejos que vivas, de las pausas que hagas para comer y tal. Tengo que estar dedicándolas de lunes a viernes en el mismo sitio, en el mismo horario. Claro. Es como estar en un sitio y dedicar una tercera parte de tu vida o más a trabajar. Pues siempre, no sé, Stefan Hofmeister también es un personaje público y puede permitírselo y tiene la repercusión que tiene, pero Ujú. poder disponer de tu tiempo de otra manera siempre me parece una cosa interesante y me gusta cómo te hace plantearte estas cosas. Claro, pero tamén estamos falando de que ti estás nun ámbito totalmente creativo. Estás nun Sí, traballo totalmente creativo no que a necesidade, a túa necesidade e o teu traballo diario tamén van en torno a crear e a sí, innovación, alimentarte de cousas novas. E iso igual dentro dun estándar de 8 horas, 7 días bueno, 7 días, non 5 días a semana, igual é un pouco o que limita, non? sí, yo creo que, bueno, mi trabajo está claro que además los trabajos creativos y los trabajos que se pueden hacer desde casa, por así decirlo de alguna manera, sobre todo los que no tienen un ritmo productivo muy claro, está claro que empujan un poco este pensamiento. Pero yo creo que también hay países, por ejemplo, los países nórdicos que han implementado las jornadas de 4 días o cosas así que la percepción de trabajo puede cambiar. Me parece que también es una cosa muy española este tema de estar de 9 a 6 en la oficina. Entendo. Y para mí es un Pero poco eso, la percepción del tiempo, de cómo desaparece un poco entre tus manos el control sobre el tiempo. din que, bueno, non sei se isto non che podo relatar sobre ningún estudio, pero polas cousas que teño visto, de cando se falan, por exemplo, dos millennials, din que unha das problemáticas que temos é que temos como esa ambición, non? Da satisfacción na calidade de vida, no Mm. traballo, que buscamos, que somos ambiciosos á hora de conseguir traballos e cumprir soños, pero que tamén priorizamos moito, digamos, a nosa individualidade e a nosa calidade de vida. Entón, é curioso que comentes isto e que aparte que comentes dende un punto de vista teu profesional sendo diseñador gráfico, porque quería facerche unha pregunta e creo que igual xa me estás dirixindo un pouco a resposta. Estades ben valorados os diseñadores gráficos actualmente? Yo creo que sí, pero creo que es por la mentalidad, nuestra mentalidad como país o así. Creo que no la nuestra solo, es decir, en muchos países pasa igual. Creo que en la cultura, aunque se tiene mucho por bandera, creo que está. Incluye el diseño en cultura porque me parece que aporta a nivel a nuestra cultura visual. Es decir, al final somos un trabajo comercial los diseñadores gráficos. Yo no soy artista, soy un profesional gráfico, por así decirlo, pero me parece que sí que tenemos un impacto en cómo se percibe el mundo. Y está claro que cuando pasas por una calle que tiene unos negocios muy bien, muy bonitos, con unos rótulos preciosos, no es igual que pasar por un polígono donde ponen el rótulo lo más barato posible porque por ahí solo va a pasar un camión, ¿sabes? Ujú. Entonces creo que tenemos un punto de responsabilidad y creo que sí que es verdad que estamos mal valorados en el sentido que aquí todavía no hay una cultura de diseño tan fuerte como puede haber en otros países como puede ser Portugal, por lo menos en las capitales portuguesas o como puede ser países del norte, yo que sé, Berlín, también recuerdo haber viajado y ver los rótulos de la calle, los míticos de las marquesinas de autobús, decir, joder, esto es muy chulo y sacarle fotos, ¿sabes? Que no me pasa tanto aquí. En Barcelona me pasa un poco más porque hay una industria del diseño bastante fuerte. Pero, por ejemplo, en otras ciudades no te apetece sacarle, no encuentro referentes visuales muy chulos en la calle. Entendo. Y creo que Falabas. eso influye. No, pero bueno, nada, lo último que quería decir es que creo que eso influye en nuestra valoración. Si no hay una cultura visual, obviamente nadie va a querer invertir en diseño y entonces eso va a repercutir en los sueldos, en los tiempos y en la calidad de los trabajos en general. E crees que tedes unha labor educativa tamén os diseñadores á hora de digamos, concienciar a xente do que pode ser máis efectivo, do que pode ser menos efectivo, do que, digamos, ten un sentido ou do que non ten, ou simplemente, a final de contas, é o cliente o que decide, é o que dictamina tamén a cultura visual.
Yo creo que todas las personas tienen una responsabilidad de cara a la sociedad desde su punto de vista. Esa responsabilidad es muy limitada porque al final somos uno de muchísimos, ¿no? Pero quiero decir que creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena de alguna manera, como ya siendo buenos ciudadanos simplemente o desde nuestros puntos de trabajo intentar hacer las cosas para el bien social, por así decirlo. Y creo que como diseñadores, por ejemplo, no es nuestra obligación, es un poco nuestra responsabilidad es intentar alimentar esta cultura visual del país. Porque es que al final lo que hacemos nosotros está en la calle, o está en internet, o está a la vista de la gente. Entonces, para mí es importante hacer las cosas bien, intentar convencer al cliente a hacer las cosas bien y, y que esta base se asiente. Obviamente las tendencias de diseño o gráficas o visuales se van asentando porque se va construyendo la base en torno a ellas. Por ejemplo, hace poco estaba de moda el brutalismo y antes la gente lo veía feo, ahora lo ve útil, lo ve interesante, se ve mucho las marcas de deportes, por ejemplo, como Nike o Adidas y tal. Y creo que nuestra responsabilidad es un poco aportar esta cultura visual y que estos códigos sean más mainstream para que la gente quiera asimilarlos y la gente se sienta orgullosa, no sé, de su cultura visual, de cómo se ven sus marcas, de cómo se ve su publicidad, no sé. Creo que sí que nosotros como diseñadores tenemos una responsabilidad muy limitada porque no quiero decir que todo el mundo tenga que intentar esto y al final luego está la opinión del cliente que puede querer sumarse a tu idea de aportar al mundo visual o no. Y no sé, está claro que hay un factor limitante, pero bueno, no sé. A mí me gusta intentar por lo menos aportar en ese sentido. Yo me siento más realizado y creo que cuando sale un proyecto chulo también el cliente se acaba saliendo, ¿no? Sintiendo más realizado. E o teu punto de vista, por lo que dixeches, é comercial, falas de clientes, falas de obxectivos, falas de, bueno, de empresa, Mm. e tamén dixeches que ti non eras artista, pero ti consideras que o diseñador gráfico, por ti en concreto, ti mismo, non te consideras artista ou que hai que realmente delimitar un diseñador gráfico e un artista? Donde está o límite? Ou hai persoas que sí Ya. poden chegar a ser artistas e poden chegar a comerciar co diseño gráfico ou crees que son cousas totalmente diferentes? Para mí, sí, no, no sé. Está claro que nuestro objetivo es vender, por así decirlo, ya sea nuestro diseño o sea los productos del cliente. Depende de cómo de comprometido estés con el cliente. Pero creo que hay diseñadores gráficos que lo afrontan desde un punto de vista más artístico y otros menos. Depende del background que tengan o de las inquietudes que tengan. Yo, por ejemplo, no sé dibujar, no sé pintar, pero me parece pero intento nutrirme de referencias gráficas que no son solo de diseño. Pero hay otros diseñadores, yo que sé, pienso, por ejemplo, aquí en Barcelona hay un estudio que se llama Cocolia, que son sobre todo artistas, pero también hacen proyectos de diseño, porque ellos son diseñadores gráficos también. Entonces, creo que al final hay proyectos de diseño que son mucho más artísticos y otros que no, y todos tienen su espacio porque al final ciertos clientes y ciertos proyectos requieren un enfoque de diseño diferente. Está claro que no puedes tener una aspiración artística igual para la mayoría de proyectos enfocados en industria o la farmacéutica o tal, pero igual sí que se presta más para una marca de ropa o para una nueva marca de bebidas que sea de zumos o yo que sé, cualquier cosa. Claro, despois tamén falas de outro estudio, aparte este que nos nomeaches agora de Barcelona ou que me comentaches, que é Demanda Especiale, que teñen Sí, unha son visión do franceses. diseño, sí, dixeches que teñen unha visión do diseño moi directa e moi fina. Que queres decir con estes adxetivos? Que pensas deste estudio que é o que che aporta a ti como inspiración? Yo cuando empecé a estudiar el máster que hice gráfico e hice editorial. El máster de gráfico me enseñó, bueno, me enseñó como muchos pasos del diseño, yo qué sé, el logo, los packaging, las piezas editoriales, las piezas web. Pero el máster de diseño editorial me enseñó mucho a componer con tipografía, trabajar los espacios en blanco. Es decir, era un máster, el primero era igual más gráfico en el sentido que creabas como más imágenes y en el segundo era más enfocado a componer, a trabajar con pocos elementos, que son cosas que ya están construidas, por así decirlo, y trabajar con eso. A mí de demanda especial una cosa que me gusta mucho es que trabajan el diseño gráfico desde un punto de vista muy editorial, entonces la tipografía es muy importante. Yo, por ejemplo, la mayoría de mis logos son tipográficos porque me cuesta o no me gusta como pensar en iconos, por así decirlo. Entonces intento transmitir lo mismo que se transmitiría o algo parecido que se transmitiría con un icono con la tipografía.
y mi enfoque es muy tipográfico y en este estudio también es muy tipográfico. Trabajan con muy pocos elementos, trabajan con el color y con la tipografía prácticamente y con el espacio que ocupa la palabra en la página, en la web, lo que sea. Y yo me siento muy afín a eso, por eso, y digo que son muy finas en el sentido de que no hay muchos elementos. Cuando trabajas los elementos los simplifican mucho. Yo que sé, una tipografía tiene muchos pesos, puedes tenerlo en light, en regular, en semi-bold, en medium, en bold. Ellos igual utilizan 2 o 3 pesos como mucho y con eso se transmite todo. Al final es trabajar con muy pocos elementos para conseguir mucho. Y a mí me gusta ese enfoque y me parece que ellos lo trabajan súper bien. E agora que falaches de tipografías, teño que facerche unha pregunta que me leva perseguindo bastante tempo. Por que os diseñadores gráficos odiades tanto a tipografía do Comic Sans? Yo creo que ya es como cultura popular. Es decir, de hecho ahora hay como un revival de la Comic Sans por este tema del brutalismo que hablábamos antes. Es una tipografía que no la odiamos per se, sino la odiamos porque se usa demasiado en cosas feas. Quiero decir, es una tipografía que tiene sus usos. Al final está pensada para hacer algo rollo divertido y desenfadado y tal, pero no para hacer un logo, que puedes hacer un logo con la Comic Sans. No creo que haya límites en realidad para nada. Pero me parece que el problema es cuando Fontanería Manolo pone el logo en Comic Sans, por ejemplo. Cuando Fontanería Manolo no pretende ser una cosa divertida, pretende ir de súper serio. Creo que el problema que tiene Comic Sans es que la gente lo utiliza mal. A mí no me gusta, pero creo que tiene su hueco. Entón a problemática é o mal uso. E hai moito intrusismo dentro dos diseñadores gráficos, dentro do mundo gráfico. Me Intrusismo da un poco de laboral, cosa hablar de falo. eso, porque creo que sí, pero me resisto a decir que es algo malo porque al final los diseñadores, por ejemplo, creo que en mi caso los diseñadores con más inquietudes o tal, nos interesan muchas cosas y nos gusta intentar hacer muchas cosas. Y esas muchas cosas pueden ser consideradas intrusismo. Yo, por ejemplo, me gusta diseñar web, aunque soy muy de offline. Y tal vez un diseñador web eso lo ve como intrusismo. O en su día también intentaba ver si hacer alguna cosilla con 3D y tal, y al final hay diseñadores 3D. Entonces creo que sí que hay mucho intrusismo, pero me preocupa relativamente, porque creo que al final que la persona que valora el diseño va a contratar a un diseñador, no a una imprenta, digo, no a una copistería, por ejemplo. Creo que luego nuestra responsabilidad, y volviendo a lo de antes, es hacer que la mayoría de la gente entienda que en diseño se hacen estudios de diseño y que la imprenta lo que hace es te soluciona una tontería, pero no te está haciendo una pieza de diseño. Te está, no sé, haciendo las tarjetas para salirte del paso, pero que la gente las va a ver y no los va a retener, porque va a decir son como todas, o son feas, o... Entón ti eres das persoas que pensan que en vez de ter unha especialización concreta, si é necesario, ou polo menos ti si disfrutas de tocar moitas ramas? Ou crees que a clave do éxito é Sí, centrarse en unha cousa en concreto e facer esa cousa? creo que son estas cosas en realidad. Me parece un error, por ejemplo, pedir diseñadores que sepan hacer de todo. Porque lo que va a pasar es que, excepto que esos diseñadores tengan muchísimas inquietudes, es que yo, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta, que me pasa es que me gustan muchas cosas. Y entonces las que me gusta llevarlas muy a fondo e intentar ser bueno en ellas. No por ser bueno per se, sino porque me gustan y las estudio, las practico, lo que sea. Y entonces yo es posible que sepa hacer 2 o 3 cosas bien. Igual, no ultra bien, porque obviamente una persona que se dedica full time a hacer solo una cosa lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Pero luego cuando pides un diseñador que sepa hacer motion, que sepa hacer web, que sepa hacer logos, que sepa hacer tal, la mayoría de las personas que vas a encontrar es gente que no sabe hacer nada, porque ha dedicado, no está especializado en nada, simplemente tiene 3 o 4 proyectos en los que ha hecho de todo y ya está. Entonces a mí me parece una desventaja generalmente la gente multitarea si no es porque realmente ellos quieren tener muchos conocimientos. Si es porque lo pide el sector, al final te vas a encontrar con gente que no está preparada. Si es porque esa persona es muy capaz o tiene muchas inquietudes, te vas a encontrar con una persona súper preparada. Que falábamos antes de eso, por exemplo, na carreira na que te formaches, que foi publicidade, tamén tes formación Mm. noutras cousas, pero en concreto en publicidade falabas de que era como moi ambiguo, non? Que tocabas moitas cousas e despois, por iso fixeches o máster, pero unha das cousas que fixeches tamén na carreira foi participar no proxecto que se chama Fresi Suite. Mm. Podes nos contar que era Fresi Suite no seu momento, que che aportou para ti despois ser diseñador gráfico? Pues
Esto es un poco porque yo antes había estudiado un ciclo de sonido y quería ser profe de ciclo de sonido. Entonces vi que una de las carreras que hacía falta era, como tienes que tener una titulación universitaria para dar la pública, estaba Public y me metí ahí. Y entonces me metí en Fresh Suite. El primer año se creó Fresh Suite, que es una agencia de alumnos, formada por alumnos y gestionada solo por alumnos, aunque en la carrera había como unos rollos raros porque decían que los profesores ganaban dinero con Fresh Suite y cosas así, pero era una agencia solo de alumnos, formado por alumnos, gestionado plenamente por alumnos. Cuando dejabas de ser alumno de la universidad, tenías que dejar la agencia porque no queríamos tampoco perpetuar gente en sus cargos y dar oportunidades a gente nueva. Y entonces yo, por ejemplo, le debo mi carrera de diseñador a Fresh Suite porque yo entré ahí el primer año de publicidad, no tenía ninguna inquietud en cuanto a ningún campo de la carrera en general. Y entonces entré el primer año con un poco de chico para todo. Y entonces ayudaba al departamento creativo, al departamento de cuentas y tal. Y el segundo año, bueno, ese año ya vi que lo que me gustaba era el diseño. Y entonces ya me enfoqué y ahí es donde me dio realmente ese enfoque de diseño. Me molaba mucho, me molaba mucho. eh, Además, en Fresh Suite lo que tienes esta agencia es que, como todos los años se va renovando, la gente más antigua se queda como en. Son un poco como no los jefes, pero es la gente obviamente experimentada, es la gente a la que los nuevos hacen caso, por así decirlo. Y además, como es una asociación, es decir, legalmente existe como ente jurídico, por así decirlo, Ujú. tiene que haber como una junta directiva. Entonces yo el primer año era chico para todo, no tenía nada, ningún cargo ni nada, simplemente estaba ahí ayudando. El segundo año entré en la junta directiva y estaba un poco como creo que era tesorero el segundo año. Y el tercer año yo era el presidente de la agencia, que es un cargo sobre el papel, pero al final es verdad que, bueno, lo que decía antes, la junta directiva son los miembros más antiguos siempre, entonces hacía un poco el papel como de coordinar la agencia. Y a mí Fresh Suite me dio mucha experiencia en el sentido de que lo sentí como algo muy mío, me involucré muchísimo, le dedicaba muchas horas, lo mimaba mucho, lo pasaba mal por Fresh Suite y lo pasaba bien por Fresh Suite y luego me enseñó que me molaba mucho el diseño y que me molaba liderar grupos de personas. En plan, el último año, como estaba un poco de presi, pues era un poco la tarea de coordinar y me lo pasaba súper bien con eso. E se te a oportunidade tamén, imagino, me de ver un pouquiño como estaba o mercado en Galicia ou, bueno, non sei se traballabades solo para... porque a facultade estaba en Pontevedra, non sei se traballabades Mm. solo no ámbito da cidade de Pontevedra, se traballabades para outros sitios, se te deu a oportunidade de ver un pouquiño o contexto naquele intre, porque estamos falando que isto xa fai anos, igual fai 6 ou 7 anos, Sí, por ahí. máis ou menos. Ya ha Eh, llovido. sí, un pouco. Cambiaron moitas cousas, creo que desde que estábamos na carreira, non? Sobre todo o tema de digital, que nos veu Sí. como, eu que a min, por exemplo, personalmente, voume como un pouco como un bofetón. Que creo que non estábamos para nada preparados para que nos caía ou a que nos caería despois de temas digitais. Pero a ti axudouche un pouco a ver a situación en Galicia a nivel publicidade. Que opinas da situación en Galicia en publicidade? Porque ti ahora mismo estás en Barcelona e imagínome que hai algunha razón haberá pola que estés aí e non estés aquí. Mm. A ver, a mí Fresi a nivel perspectiva de la publicidad en Galicia no me dio nada. Porque aunque teníamos clientes fuera, trabajamos. Es una estructura un poco débil Freshly Suite porque todos los años cambia, entonces no te da tiempo a afianzar clientes o a afianzar la agencia en sí. Entonces, trabajamos mucho para la universidad, trabajamos mucho para la propia agencia, sí, para como la gente como proyecto publicitario de darnos a conocer y crecer. Pero luego, el último año yo estuve 4 años en la carrera, es decir, la carrera duró 4 años, los 3 primeros los pasé con Freshly Suite y el cuarto yo empecé a trabajar ya al mismo tiempo que estudiaba en Nona Brand, en Pontevedra. Y luego en Canal 1 en Vigo, con Román, uno de los profesores de la carrera. Y a mí me dio un poco para ver que todavía hay mucho camino para recorrer en Galicia. Y yo sobre todo me fui a Barcelona un poco por el tema de exigencia. Mi objetivo en principio era volver a Porto para estar un poco más cerca de Galicia y tal, pero me sirvió mucho para darme cuenta de que querían desarrollarme más la carrera. Me parece que no te da las herramientas suficientes para desarrollarte a nivel profesional. Creo que es un problema no solo de esta carrera, sino de todas las carreras, porque creo que es demasiado todo genérico, creo que debería ser mucho más especializada las carreras. Pero
me fui eso por experiencia, por exigencia y ahora mi experiencia aquí comparado con allí es que hay muchas cosas que se hacen igual. Aquí hay muchas agencias y estudios pequeños que tienen un nivel X, pero también aquí hay mucho más sector y calidad en muchas más. Yo qué sé, por ejemplo, hablábamos en Coruña, me parece que tiene muy buen nivel, por ejemplo, Tony Lebrant, a nivel publicidad y diseño. Pero como Tony Lebrant, en Barcelona hay 8. Entonces, quiero decir, aquí hay más posibilidades a nivel de desarrollarse y creo que hay mucha más cultura en este sentido. Entonces, me vine un poco por ese motivo, porque quería crecer más y que aquí había más posibilidades. E a nivel personal, personal no sentido de salir, que chegar a Barcelona, que expectativas tiñas cando chegaches aí? E que con que te atopaches? Ya. La verdad es que sí que me decepcioné mucho con los años. En plan, mi visión era en Galicia, a mí se me daba bastante bien, estaba bastante bien considerado y tal, y entonces cuando me vine a Barcelona pensé que iba a estar trabajando donde yo quería. En plan, Barcelona hay un par de estudios muy chulos, yo quería trabajar en esos estudios. Y ahí acabé el máster y vi que no era tan fácil, porque en Barcelona la misma idea que tuve yo de desarrollarme e ir a un sitio donde hay mucha industria la han tenido muchísimas personas. Entonces llegas a la carrera y cada año salen en Barcelona unas cuantas escuelas de diseño y de cada año de cada una de ellas salen 20 diseñadores muy buenos. Porque la gente que viene aquí a estudiar los másteres generalmente es gente que quiere ser muy buena. Y entonces te encuentras con que el sector no es tan bueno como parece, porque, por ejemplo, los estudios más buenos suelen tener, más grandes sobre todo, suelen tener políticas laborales bastante dudosas de muchos becarios, muy malos sueldos, incluso trabajar algunos meses gratis. Y luego que tampoco hay tantísimos estudios, tampoco hay tanto hueco y luego los clientes son los clientes, siempre son los mismos en todos lados, aunque aquí igual sean un poquito más atrevidos que en otros lados. Pero me pasó eso, me decepcionó un poco en el sentido que pensé que iba a conseguir cosas que no he conseguido, pero a día de hoy tampoco son las cosas que... Esas cosas no me carcomen por dentro porque ya no tengo los mismos objetivos que hace 4 años. Entonces, el primer año fue un poco duro en cuanto al choque, pero a partir de ahí he ido construyendo mi camino y mis nuevos objetivos y estoy contento con el lugar que tengo. Porque unha persoa, por exemplo, que este estudando para formarse en diseño gráfico ou que este facendo publicidade e que tamén lle interesa o diseño, que consello lle darías para chegar a traballar de diseñador? Pues para mí es un poco el tener inquietud y no plantearse un poco el trabajo como hobby. Es un poco rara esta expresión, un poco fea, pero creo que nuestro trabajo es muy divertido y creo que querer hacer cosas tú por tu cuenta es la clave. El portfolio que haces en la carrera, el portfolio que haces en el máster y el portfolio que haces en el curro incluso, no suele ser muy bueno para encontrar trabajo. Porque en la carrera, porque tienes que dividir los proyectos entre varios compañeros, porque luego los profesores, por ejemplo, no te exigen lo mismo que te exige en un máster. En el máster porque pasa lo mismo, el proyecto no es 100% tuyo. Entonces tampoco hablo mucho. Por ejemplo, a mí me pasó en el primer posgrado, en el de gráfico, que éramos 3. Entonces, tu personalidad dentro del proyecto se diluye muchísimo. Que al final trabajas en equipo, pero no trabajas tanto en equipo. Nos formaron para trabajar en equipo, pero yo llevo trabajando solo mucho tiempo. Trabajo dentro de equipos, pero el trabajo lo ejecuto yo, generalmente. Muy pocas veces he tenido la posibilidad o la oportunidad de trabajar con otro diseñador codo con codo para un proyecto. Entonces, para mí la clave, lo que le digo a todo el mundo y a los chicos nuevos de Fresh Suite cada vez que hablo con ellos, porque me sigue interesando mantener contacto con la agencia y tal, es que hagan proyectos ellos, que hagan cosas que les apetezcan y me parece que es la clave para muchos trabajos, sobre todo, bueno, sobre todo no, para los trabajos creativos es que tengas la inquietud de hacer cosas por tu cuenta, porque con lo que hagas en el curro o en el trabajo te va a costar conseguir el siguiente trabajo o el primer trabajo. E dentro dos traballos que ti fas, que é o que viches ao longo da túa carreira profesional, que é o que máis se fai como diseñador gráfico? Imagino que tamén dependerá un pouco de onde estés ubicado, pero que é o que viches que un diseñador gráfico sí ou sí ten que saber facer? Para mí, importantísimo es la visión editorial de los proyectos. Esta idea de saber distribuir los espacios. Yo lo veo mucho por ejemplo, en la agencia donde estuve antes, se llamaba John Doe, yo tenía becarios. Y lo veía como que
que no vienen lo suficiente, que les falta todavía un poco de rodamiento en ese sentido. Creo que, y a mí me pasaba cuando estudiaba, cuando salí de la carrera, no trabajaba igual que ahora. Y creo que lo importante es saber trabajar con el espacio. Ya no hablo de saber hacer digital o saber hacer print, sino la clave para mí es saber componer y saber que la relación entre los objetos, dónde tienen que estar, qué tamaño tienen que tener. Para mí eso es lo más importante. Entonces, y eso se ve mucho cuando haces una web, o cuando haces un póster, o cuando haces un libro, o cuando haces incluso un folleto. Todo esto es lo más, para mí es lo más importante. Ya independientemente del control que tengas de la tipografía, de cuál funciona mejor, o de los colores, cuáles funcionan mejor, si eres capaz de trabajar bien los espacios y las relaciones de tamaño es la clave. E a hora dunha axencia, actualmente, que é o que busca unha axencia de publicidade ou de deseño? Que perfil busca? Que cousas ten que saber facer? Que crees ti que son claves para conseguir traballo hoxe en día? Son perfiles muy distintos en la agencia de diseño, aunque sean el mismo trabajo, por así decirlo. Bueno, lo que hablamos antes, los códigos que maneja tanto la agencia como... Pero bueno, no sé, para mí, ¿qué necesitas para entrar? Yo, por ejemplo, cuando hacía los procesos de selección, tanto en Fresh Suite como en la agencia donde estuve, pero igual es más una visión personal mía, a mí me gustaba la gente que era inquieta. Es decir, que tenía un portfolio X, pero me interesaba más que tuviesen más inquietudes, que les gustase, yo que sé, que tuviesen algún proyecto musical o que tuviesen algún proyecto artístico o que colaborasen en una protectora de animales o me gustaba la gente que tenía inquietudes. Me parece que lo que nutre a un diseñador sobre todo es tener inquietudes muchas y muy variadas. Y entonces buscaba gente que supiese trabajar en diseño. Es decir, al final tienes que llevar un portfolio porque sin el portfolio nadie entra a una agencia. Si quieres entrar a un sitio bueno, no te sirve nada tener un currículum en el que hayas trabajado en 80 sitios. Yo al final lo que quiero es ver el portfolio y saber qué sabes hacer. Y luego cuando veo a dos personas que se parecen mucho, lo que voy a buscar es la persona que más inquietudes tiene, porque esa persona la que más va a crecer, porque va a seguir nutriéndose y va a seguir renovándose. Porque los códigos de diseño están... El diseño está cambiando todo el rato y tienes que estar actualizado, si no acabas haciendo lo mismo que agencias de dinosaurios o estudios de dinosaurios, donde pues eran muy buenos en su momento y hoy en día siguen siendo buenos, pero no van perdiendo terreno frente a gente que sabe renovarse o que va haciendo cosas nuevas. E o tema de renovación, perdón, e o tema da actualidade. Falabas antes de como Jessica Walsh e Stefan Sagmeister tamén falaban ou traballaban en torno á actualización, ao que estamos pasando agora, feminismo. E ti tamén é un tema, son traballos que fas nas túas redes sociais, polo que teño visto, que tamén tratas moito ese tema. Despois tamén falamos, ou me comentachedes, fixeches unha reflexión moi interesante, que é a cantidade de mulleres que estudaban publicidade e a cantidade de mulleres que na actualidade están dirixindo unha axencia ou que traballan como creativas. Nestes últimos anos ou no teu último tempo traballando notaches algún cambio con respecto a isto ou pensas que non, que seguimos no mismo estándar? Cal é a túa opinión como profesional? Creo que en la industria, es decir, sí que está habiendo un cambio, pero es decir, las generaciones nuevas que vienen sí tienen muchas más inquietudes feministas o sociales en cuanto a, pues un poco lo que decías tú, somos muy ambiciosos como generación millennial y una de las ambiciones es hacer una sociedad un poco mejor. La gran lucha ahora mismo es el feminismo, por así decirlo. Y creo que, sí, que esto sí que se ve en el enfoque de muchos diseñadores y muchas diseñadoras. Y, por ejemplo, hay un montón de proyectos como el de Jessica Walsh de Ladies Wine Design, o, por ejemplo, mi novia, que también es diseñadora, ahora tiene un proyecto que se llama Casa de Musas, creo que intenta dar visibilidad a diseñadoras y artistas femeninas. Y creo que es una cosa que sí que estamos ganando terreno en ese sentido de conseguir una sociedad más igualitaria. Pero creo que lo que son las bases son un poco igual todavía. Es decir, las grandes agencias están muy consolidadas y todavía tienen una perspectiva igual, no voy a decir machista porque no es explícitamente machista, pero creo que falta todavía mucho trabajar en ese sentido de dar visibilidad a las mujeres y tener en cuenta que es que son la mayoría del sector. Y entiendo que dentro de unos años, 10 años o algo así, el porcentaje de mujeres y de hombres se va a revertir en cuanto a los estudios de diseño. O debería, por la cantidad de estudiantes y de gente que sale preparada para esto.
Ti agora que fixeches tamén Publi e que chegaches hasta aí, recomendas esa vía para chegar a ser diseñador gráfico? Crees que pode haber outra vía mellor ou outra que este, digamos, máis dirixida en concreto a ser diseñador? ¿Qué vía? ¿Como el máster, dices? Non sei se o máster ou se consideras que algún ciclo ou alguén que coñeceras que fixera algunha cousa en concreto que ti podes percibir que Mm. estaba mellor dirixido ou consideras que non, que é unha vía totalmente mm, pois directa e aceptable para chegar a traballar. Bueno, aceptable sí, por suposto, porque estás Mm. traballando, pero pensas que é unha boa dirección para chegar a ser diseñador? Para mí, por ejemplo, una clave, lo he visto con una compañera mía de Fresh Suite que se llama Emma, que ahora trabaja de directora creativa, directora de arte, perdón, en Pingüino Torreblanca, que es uno de los estudios, de las agencias más top para mí de Madrid. Y lo veo, por ejemplo, a mi novia que estudió una carrera de Bellas Artes. Emma estudió Bellas Artes, mi novia estudió una carrera mixta de Bellas Artes y diseño, y a mí ahora, si volviese atrás, me hubiese gustado, en lugar de hacer publicidad, estudiar Bellas Artes y después hacer el máster de diseño. Porque creo que nuestro trabajo es... La parte de comunicación creo que se coge muy rápido, por así decirlo. Creo que, por ejemplo, Emma, que estudió Bellas Artes, después hizo un máster de dirección de arte, bueno, hizo un curso de dirección de arte en TAG, tuvo 4 años de formación de pensamiento lateral, de pensar como con códigos visuales, de pensar como en composición, en espacios, y luego tuvo 4 meses o 5 meses de pensar en comunicación exclusiva. Y creo que en mi caso, por ejemplo, ha sido al revés. Yo he estudiado publicidad donde se me ha enseñado durante 4 años comunicación y luego he hecho un máster de 1 año de parte visual. Y creo que la clave es hacerlo al revés, hacer una parte muy grande de cultura visual y de cultura creativa, como puede ser Bellas Artes o una carrera de diseño gráfico mucho más enfocada, y luego especializarte en algo. Pero la especialización yo no la veo necesaria tampoco. Es decir, a mí me ha servido mucho y yo lo volvería a hacer porque crecí muchísimo como diseñador ese año. Fue un año duro, pero crecí también mucho como diseñador. Pero creo que no es, no es exclusivamente necesaria. A mí me vino bien porque venía muy flojo de publicidad, pero creo que hay gente que puede coger mucha más velocidad si tiene inquietudes, si diseña por su cuenta, si aprende por su cuenta. Hoy en día más es posible aprender casi de todo por internet, así que yo hubiese Eh, hecho Bellas Artes, es decir, ahora si vuelvo atrás estudiaría Bellas Artes y este máster. Pero creo que al final la cosa es que tengas tu inquietud y que te busques las castañas. Das últimas preguntas que che quería facer, Miguel, xa non iban ser en torno tanto ao diseño gráfico, senón un pouco curiosidade da situación que para ti supuxo o cambio, que isto igual é todo un prexuizo montado en torno aos medios e o que nos están contando do que sucede e o que non, e a mí é o que me gustaría que desmentiras ou que puntualizaras a situación en Cataluña, Barcelona, non sendo de Cataluña ou Barcelona, estar aí. Supúxoche algún inconvinte, tú eches algún tipo de, bueno, de problema ou de situación na que digamos, a revolución política, vamos chamar X, Mm. porque é unha cousa que tampouco é algo super actual, non? Pero como que nos últimos anos se estivo en evolución e ti foches partícipe de eso porque estás aí. A ti supóseche Mm. algo, quero dicir, algún inconvinte ou notáchelo estando convivindo aí ou é todo algo que se están montando un pouco os medios de comunicación? A ver, aquí hay un poco, no sé, por ejemplo, uno de los clichés es que la gente habla en catalán y se niega a cambiar de idioma. Para mí eso es falsísimo. Yo he trabajado sobre todo con... Mis jefes son casi todos catalanes, o han sido casi todos catalanes, perdón, y los de ahora son catalanes. Y he trabajado en... Yo no hablo catalán, es decir, creo que podría, pero no me he atrevido todavía. Pero en mi entorno de trabajo, sobre todo en catalán, se habla mucho catalán y yo nunca he tenido problema porque como tuve la inquietud como de aprenderlo un poco, sobre todo para hacer oído. Pero, por ejemplo, las reuniones, cuando empiezan a hablar en catalán y ven que yo hablo en castellano, me preguntan, oye, ¿quieres que sigamos en castellano o te está bien en catalán? Entonces, creo que la gente, por sistema, si ven que tú hablas castellano, te preguntan si quieren cambiar de idioma. Por ejemplo, aquí, una cosa que en Pontevedra muy poca gente habla gallego. Aquí en Barcelona casi todo el mundo habla catalán, los catalanes. Y entonces, a nivel idioma, creo que es un cliché que es falso, puramente. Sí que te encontrarás a alguien imbécil que si no entiendes se negará a cambiar de idioma, pero generalmente la gente te habla en catalán porque es su idioma
y entonces entran en catalán, pero si ven o piensan que tú no vas a entender, cambian de idioma porque controlan perfectamente los dos. Luego, a nivel político, sí que he visto, por ejemplo, no sé a qué se debe, pero igual es no sé, como conciencia social o algo así, que veo que muchos estudios, muchos diseñadores tienen una conciencia política bastante nacionalista y lo encuentro con algunos de mis jefes, pero tampoco es un impedimento. Es decir, aquí obviamente ha habido todo este tema de las protestas, de los disturbios que han sido muy heavy, en plan, mi barrio es Gracia, la entrada del barrio se llama Los Jardines de Gracia, ahí es donde empieza todo el jaleo siempre. Alguna vez me he encontrado como contenedores ardiendo, subiendo de casa, pero alguna vez es el día que ha habido protesta. Pero esto es como, se amplifica mucho. Hay un problema catalán, sí, hay jaleo, sí, pero hay jaleo 3 días, porque aquí hay un problema, obviamente, está claro. Pero no hay una guerra civil en Cataluña, por así decirlo. ¿Sabes? La gente vive sus vidas, la gente convive con la gente que no está de acuerdo con ellos, tampoco te están haciendo proselitismo todo el rato de sus opiniones políticas. Sí que ves muchas más banderas en las calles porque la gente aquí tiene una conciencia política más fuerte o más visible, tal vez más visible que más fuerte, pero nunca me he encontrado con ningún problema en ese sentido. Y yo, además, no sé, estoy como un punto bastante equidistante, pero nunca he tenido confrontación por estos temas y he llegado a hablarlo con gente que pensaba de un color y de otro y bien. Obviamente hay un conflicto político que se resolverá o no, pero no interrumpe la vida diaria de la ciudad. Y además Barcelona tiene una cosa muy particular que a mí me gusta mucho, que es, supongo que es bueno y malo porque tiene que ver con este tema de la globalización, pero es que hay gente de todos lados. Yo no tengo mucha relación de amistad con gente catalana, no porque me caigan mal, sino porque simplemente la gente catalana aquí ya tiene sus amigos y entonces al final te acabas relacionando con la gente que viene de fuera que necesita hacer amigos nuevos. Y entonces es una cosa que me gusta mucho, que es que Barcelona tiene una visión muy internacional y la gente es de todos lados y puedes estar en una conversación tranquilamente. Hace poco teníamos una chica rusa que estudió el máster con nosotros que vivía aquí y entonces estuvimos en una fiesta en su piso y era ella que es rusa, un francés, nosotros que éramos españoles, un colombiano, un uruguayo, es como... Me mola mucho ese rollo de Barcelona en realidad, de hecho, la mayoría de mis amigos ahora son sudamericanos y vas a estar cogiendo expresiones suyas o porque te hacen gracia o porque simplemente las utilizan tanto que, yo qué sé, aquí manzana, nuestros amigos uruguayos, sudamericanos le llaman cuadra a las manzanas, o ir de fiestas, ir de joda, o ir de rumba, pues esas, como te hacen gracia las expresiones, las acabas cogiendo. Y a mí es una cosa que me gusta mucho esta ciudad, como que te nutre mucho ese sentido de gente de todos lados y tienes que entenderte con ellos y quieres entenderte con ellos nada más. E a última pregunta que te quería facer era, ti que traballas no diseño do sector farmacéutico, o COVID cambiou algo o tipo de diseño que facedes agora ou as especificacións que queredes poñer ou a conexión que tedes ca farmacia, cos medicamentos, ou non notaches ningún cambio? El cambio creo que ha sido el mismo que ha tenido todos los sectores, que no puedes hacer nada que se va a entregar en mano. Todo tiene que ser digital. Por ejemplo, los museos, ahora, por ejemplo, bueno, los primeros ejemplos son los restaurantes y los bares que han digitalizado sus cartas. Los museos, por ejemplo, que antes tenían folletos, ahora tienes que coger un QR, escanearte el folleto y a mí en Pharma me pasa lo mismo. Antes hacíamos folletos, hacíamos quizás para punto de venta y ahora casi todo tiene que ser un trabajo en redes sociales o trabajo en web o algo que vayas al punto de venta, escanees y te lo descargues. Ha influido sobre todo en que se ha invertido mucho más o se está reenfocando la inversión a cosas digitales, del estilo vídeo, podcast y cosas así. Entón o que cambiou Pero en cuanto a lo que es formato, el entón. diseño del ejemplo, sí, Que el formato sí. falamos de formato, non falamos de concepción, digamos, ahora de estrategia que sea máis próximo ou menos próximo, que xente este como máis que se venda a farmacéutica ou a saúde de outro xeito, non se está vendendo de outro xeito no teu punto de vista, está sendo igual. A ver, yo llevo muy poquito en Pharma, en realidad llevo 6 meses en este estudio solo, pero y no he podido ver mucha transformación porque yo, de hecho, entré a trabajar en junio, que ya Xa en pleno estaba o COVID. confinamiento, además. Yo hice una entrevista en este ordenador por Zoom también. Ajá. Entonces yo no he visto el antes y el después realmente, pero mi impresión por las cosas que hacía antes en otro estudio y lo que he hecho en otros estudios y tal es que ha cambiado el formato, pero después la mentalidad en cuanto a la estrategia comercial es la misma. No sé, no se ha intentado hacer algo más cercano o algo más directo o algo más sincero, simplemente se hace lo mismo con otro formato.
Entendo. Pois, Miguel, vou a dar casi por concluída a entrevista porque xa levamos casi unha hora falando, quedan 2 minutiños para a media. Agradecerche, por suposto, a túa participación e non sei se queres mandarlle algunha mensaxe aos diseñadores gráficos nestes momentos tan difíciles. Bueno, sobre todo para todos los que empiezan, y pienso, por ejemplo, la chica que trabajaba conmigo en John Doe, es eh, la manera de moverse en este sector es hacer cosas todo el rato. Cosas que te apetezcan, sobre todo, no pensando en trabajar en un sitio en concreto, sino cosas que a ti te apetezcan, porque eso te va a dar el lugar de donde tú quieres trabajar. Entonces, para mí el mensaje para los nuevos es hacer portfolio con las cosas que a nosotros os apetezcan. Y para los que ya llevan un tiempo, los que ya llevamos un tiempo, es como intentar ser un poco inconformistas y aportar a la sociedad de alguna manera. Yo lo intento desde, por ejemplo, mi perspectiva de género feminista, pues intento leer, intento esto transmitirlo también en diseño o cómo hago mis proyectos. Entonces, no sé, eso. Pois moitísimas gracias, Miguel. Desde logo son moi bons consellos, tanto para os que están comezando como para os que están actualmente traballando. Moitos ánimos para todos os diseñadores, porque ahora estades nun intre de moito traballo, Sí. dunha conversión ao digital moi importante, así que ánimos a todos. Gracias a todos os que vichedes a entrevista de hoxe, indicarvos que para a semana que ven vamos a ter o placer de falar con Fran Lago, que traballou na radio, traballa na radio en Galicia, e que tamén ten outro traballo moi interesante que traballa na lonxa da Coruña. Como combina estas cousas? Bueno, pois ímolo ver a semana que ven. Miguel, moitísimas gracias pola túa paciencia cas preguntas, pola túa presencia, pola túa honestidade. Desexamosche o mellor, por suposto, na túa trayectoria laboral e todo o que veña personal tamén, por suposto. Bueno, Sí, dime, perdona. nada, que muchas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad. Nada, cando queiras aquí estamos outra vez. Saúdos a todos e que teñades boa semana. Ata logo.